Bien, entonces, retomamos pues lo que ellas, Laura y Jimena, compartieron con respecto al artículo que yo les había solicitado, trabajar con lo que tiene que ver con la gestión educativa. Entonces, aquí lo que tenemos que como que agregar a lo que ellas plantearon, que fue muy completo, es, es, eh, es cómo a partir de la gestión educativa estamos teniendo como un proceso, un equipo directivo, en este caso ustedes, determinan una serie de acciones a seguir, en donde en esas acciones a seguir está la planificación, está el cumplimiento de los objetivos institucionales, está una necesidad detectada, hay una serie de cambios deseados. Ustedes quieren, en últimas, en su proyecto emprendedor, ustedes lo que quieren es generar un impacto, como les decía antes del primer corte, generar un impacto social, porque ven ustedes esas necesidades sentidas. Entonces, como hay esas necesidades detectadas, pues entonces ustedes quieren apuntar a un cambio deseado en un plazo no muy largo, ¿no? Digamos que ese proyecto podría verse consolidado a mediano plazo, ¿sí? Y eso, pues entonces lleva a que en la gestión educativa se tengan nuevas acciones eh, que se puedan implementar para poder obtener, pues, como esos cambios deseados, ¿no? Entonces, realmente lo que se busca en esta gestión educativa es generar estrategias, generar acciones y que de acuerdo a estas acciones se logre, de alguna u otra manera, se logren impactar socialmente, ¿no? Entonces, aquí vemos nosotros como esa importancia que tenemos o que tienen ustedes y que, bueno, tienen una serie de ideas importantísimas que pueden llevar a cabo en la medida que se lo propongan. Entonces, digamos, ese concepto de gestión educativa tiene que ver con la planificación, tiene que ver con la acción, tiene que ver con esa normatividad, pues porque tiene que seguir una serie de normas, tiene que ver con las estrategias, con la implementación, y bueno, pues la idea es de que haya siempre una evaluación para poder corregir lo que consideramos tenemos que corregir para determinar cuáles son nuestros objetivos, nuestras decisiones, cuál es ese análisis DOFA que todos conocemos con respecto a fortalezas, oportunidades, demandas eh, y los cambios que se necesitan tener, ¿no? Eh, Entonces, ¿en cuánto tiempo lo vamos a querer? Entonces, para generar esa gestión educativa, lo decían ustedes, con respecto a los recursos que necesitamos tener, cómo se está implementando ese estilo de liderazgo en las personas que dirigen esta gestión educativa, cuál es ese impacto, nuevamente lo mencionamos, y los logros que queremos generar. Entonces, ellas mencionaron una serie de componentes esenciales en esta gestión y tienen que ver con la planificación de las acciones, según los objetivos del proyecto educativo institucional o los objetivos emergentes. Es decir, tenemos que hablar de la planificación. Entonces, allí estamos hablando según los recursos disponibles y según la capacidad de programación que tienen los emprendedores, en este caso ustedes. Entonces, vamos a seguir una serie de estrategias, de formulaciones oportunas que según las características de los recursos y las condiciones favorables y desfavorables, pues porque hay que mirar, pues porque tenemos como una serie de caminos mucho más funcionales y una serie de caminos como muy complicados y que pues hay que enfrentarlos para mirar cómo esas condiciones internas nos pueden estar obstaculizando el proyecto y nos limitan la gestión. Entonces, realmente hay que mirar esa parte. Ustedes hablaban, y lo mencionaban en el artículo, hablaban de los objetivos que guían la planificación.
que ustedes lo mencionaban como la visión, esa visualización de los resultados esperados. Entonces, hay que, según los objetivos que guían la planificación, hay que definir cuáles serían esos posibles resultados a esperar y ese impacto interno o externo. Pero entonces ustedes quieren ser reconocidos en una sociedad, en un espacio geográfico, por una serie de organizaciones, de entidades que los pueden apoyar frecuentemente. Entonces, vemos esa visualización, ese impacto, pues necesitamos tener como esa evaluación de la gestión según lo planificado. Entonces, vamos a determinar las mejores condiciones de realización del proceso según la competencia, según las características de los resultados. ¿Qué es lo que buscamos siempre nosotros? Buscamos siempre mejorar la calidad, mejorar las condiciones óptimas de la realización del proyecto, en este caso de la gestión. Entonces, ahí vemos cómo esos componentes esenciales de la gestión educativa parten de la planificación de las acciones, parten de las decisiones de esa planificación, parten de una formulación de estrategias que nos van a llevar de una manera muy organizada, muy juiciosa para llegar a encontrar los resultados. Pues nos estamos colocando como esa visión para poder encontrar los resultados esperados y que esos resultados nos determinen si fueron de calidad o no. O si no fueron de calidad, entonces de qué manera los vamos a modificar, ¿sí? Entonces, en esta dirección, en esta gestión, lo que tenemos que nosotros tener en cuenta es la acción de facilitar, de animar, de influir, de motivar, de entusiasmar a toda esa comunidad educativa, empezando por nosotros, en este caso ustedes, que son las personas que tienen una serie de ideas que quieren realmente impactar socialmente, ¿sí? Entonces, el desempeño y las conductas organizacionales, porque estamos hablando de un enfoque organizativo, porque pues se necesita tener esa estructura organizacional para poder tener esa dirección y esa gestión educativa. Entonces, de acuerdo al desempeño y a las conductas organizacionales, en las personas el logro de los objetivos se van a evidenciar. Y estamos asumiendo una serie de responsabilidades en donde nos llevan a obtener resultados o esperamos obtener resultados con calidad. Entonces, en la gestión educativa hay que hacernos ciertas preguntas, ¿no? El para qué. ¿Para qué lo hacemos? Nosotros lo hacemos para mejorar un déficit, para mejorar una ineficiencia, para mejorar una necesidad, para mejorar algo que se puede hacer de una mejor manera. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Pues para mejorar. ¿Para qué más lo hacemos? ¿No? Supongo yo que para fortalecer, porque las cosas, ustedes saben que las cosas van evolucionando, van cambiando y se están tornando de una manera muy consecutiva en cuanto a los resultados. Entonces, queremos fortalecer también los resultados. Entonces, vamos a ser más eficientes, vamos a hacerlo de la mejor manera. O sea, lo estamos haciendo bien, pero lo vamos a fortalecer más todavía, ¿sí? Con la idea de que podamos mantenernos o inclusive crecer en resultados positivos y ampliarnos y tener una cobertura, un espacio mucho más amplio de impacto social positivo, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros tengamos como que ese para qué mejorar, para qué fortalecer, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer esa planificación, tenemos que ver cómo esa acción nos lleva a una serie de resultados, de productos, de impacto, que fue lo que ellas mencionaron, ¿no? Entonces, hay una serie de situaciones que nos llevan a tener estrategias, que nos llevan a tener actividades, tareas y responsabilidades. ¿Y quiénes son los que generan esas estrategias? Pues los que están liderando el proyecto, los que están liderando esa idea
de emprendimiento, en este caso de ustedes. Entonces, ustedes tienen una serie de tareas, de responsabilidades y de decisiones que llevan a la consecución de los objetivos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que toda esta gestión educativa se tiene que hacer con calidad y hay que evaluar esa calidad de la gestión educativa, ¿no? Entonces, esa calidad es la satisfacción de las necesidades. Y esa calidad también es la satisfacción de las expectativas razonables de los clientes. En este caso, los clientes son los padres de familia y los estudiantes, ¿sí? Y en últimas, la sociedad misma, la comunidad cercana, ¿sí? Porque en la medida que nosotros, a manera de ejemplo, en la medida que nosotros sacamos de la calle a unas personas que tienen altos riesgos de desviarse en su comportamiento, adquiriendo conductas delictivas, conductas de adicciones. Entonces, pues lo que hacemos nosotros es brindarle a la sociedad, a nuestro sector, una serie de personitas o de personas o de habitantes que sean mucho más productivos, que sean mucho más funcionales, ¿sí? En la medida que los tengamos de esa manera, como aprendiendo, como utilizando de una mejor manera su tiempo libre, pues entonces vamos a sacar de la calle a toda esa cantidad de delincuentes menores de edad, a toda esa cantidad de personas que terminan consumiendo psicoactivos. Entonces, eso es un impacto importantísimo. Por eso se habla de que esta gestión de calidad cumple con esa satisfacción de necesidades y también cumple con las expectativas de nuestros clientes, ¿sí? Si nosotros no tenemos claro para dónde vamos, si no tenemos claro cómo vamos a ver los resultados de mi proyecto emprendedor, de mi gestión educativa, pues entonces no vamos a saber cómo la vamos a medir. ¿Por qué? Pues porque no sé para dónde voy. Por eso, cuando hablamos de los objetivos, cuando hablamos de la misión, cuando hablamos de la visión, cuando hablamos del impacto social, pues tiene que tener relación con esa calidad que nos produce nuestro proyecto y esa calidad percibida. Entonces, constantemente tenemos que estar evaluando todos esos procesos o esos aspectos esenciales para una gestión de calidad, ¿no? Entonces, tenemos que planificar la calidad, es decir, la identificación de los clientes, la definición de sus necesidades, que ya ustedes las mencionaron, la definición de los resultados de la formación, porque ustedes tienen un periodo de impacto en donde ustedes generan manejo del tiempo libre, donde ustedes generan aprendizaje de actividades funcionales. Entonces, vamos a mirar los resultados de esa formación. Entonces, ahí vamos a ver cómo queremos nosotros que salgan de nuestra institución, de nuestra fundación, de nuestro jardín, las personitas que estamos ayudando. ¿Cuál es ese perfil de esa persona que sale de mi fundación, de mi plantel? ¿Sí? Pero estamos hablando de esa gestión educativa. Ustedes no pueden dejar perder como esa serie de ideas tan innovadoras que ustedes pueden llegar a tener con los primeros tropiezos que tengan, ¿no? En la medida que ustedes tengan, pues como muy bien planeado, que tengan esa buena planificación en esta gestión educativa, seguramente ustedes van a saber cuál es el paso a paso a seguir, cuál es el número 1, cuál es el número 2, el número 3 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ustedes pueden brindar pues, con esa calidad, con esa planificación con calidad, pues buenos resultados. Entonces, ahí constantemente ustedes tienen que mirar de los planes que ustedes tienen de acción, los que están llevando a cabo, ustedes tienen que hacer control de calidad. Ese control de calidad tiene que ver con la medición, con la satisfacción, con la comparación del antes y del ahora, ¿sí? Luego de la intervención de su proyecto, ¿sí? Y que de acuerdo a lo que encontremos de los logros alcanzados,
y de los logros no alcanzados tenemos que hacer o tener acciones correctivas o decisiones correctivas, porque lo que no logramos en esta instancia del proyecto tenemos que generarlo y lograrlo en la siguiente etapa del proyecto. ¿Por qué? Pues porque estamos evaluando constantemente, porque estamos teniendo control de calidad. Y eso influye en toda la población al interior de la organización de ustedes, de esa gestión educativa que ustedes tienen, ¿sí? De tal manera que ustedes tienen que constantemente estar muy de la mano del talento humano con el cual ustedes están trabajando. Que cada uno tenga la claridad de para dónde van, cuál es ese proyecto, cuál es esa visión, cuál es esa misión, y que todo el mundo que está trabajando con ustedes en su proyecto emprendedor, pues tenga siempre ese mejoramiento continuo que le apunte a la calidad, ¿no? Ese mejoramiento permanente, que sigamos generando ese impacto, que tengamos más investigación, que tengamos más acción, que comenzamos con un grupo pequeño y ahora resultamos con una gran cantidad de participantes y de personas interesadas en donde se incluyen los procesos administrativos, educativos y en todos los niveles de nuestra organización. Buscamos siempre con esta gestión educativa generar satisfacción en los estudiantes, en los alumnos, en nuestros clientes y, como les decía anteriormente, con la comunidad educativa. Entonces, hay que tener siempre ese tipo de claridad con respecto a la gestión educativa, ¿no? En donde pues tenemos que tener siempre un proceso de toma de decisiones adecuados, en donde implique la responsabilidad de las decisiones y que cómo estas decisiones tienen un impacto tanto en la institución como en el contexto en donde está su proyecto emprendedor. Entonces, de esa manera nosotros vamos a lograr tener pues como esa planificación de la enseñanza, esa programación e implementación de la enseñanza, esa reorientación con respecto a las acciones que tenemos que generar para cambiar y mejorar y evaluar pues los procesos de aprendizaje. En la medida que lo hagamos con responsabilidad, el impacto en la información y en la educación de nuestros clientes, en este caso de sus clientes, va a ser mucho más satisfactorio, ¿no? Porque está alineada con la visión y la misión, ¿sí? Porque queremos vernos a partir de hoy, por decir algo, hoy estamos hablando de que estamos a 23 de noviembre del 2021, pero la visión de ustedes es que en 7 años o en 5 años, no nos vayamos tan lejos, en 5 años ustedes quieren ser reconocidos, ¿sí? Y ustedes quieren ser, como el término que se utiliza ahorita, ustedes quieren ser tendencia en las redes sociales porque han impactado de una manera positiva, porque están generando oportunidades, porque están mostrando resultados con calidad, porque están controlando las amenazas que hay en un contexto social. Entonces, ahí vamos a adquirir ese marco valorativo de nuestra institución y simplemente vamos a fluir porque realmente estamos generando impacto, porque estamos utilizando estrategias que son importantes, que tienen la tarea de llevarnos de una manera muy juiciosa al cumplimiento de los objetivos. Entonces, ahí vemos nosotros cómo estas estrategias están referidas al escenario externo, que en este caso es la sociedad, nuestra población objeto de estudio, y al diagnóstico interno que generan acciones que requieren mayor número de actividades y mayor número de inversión para poder generar más cambios. O sea, el hecho es de que nosotros tenemos que mejorar, entonces tenemos que invertir. Entonces todo tiene una relación de costo-beneficio. Si yo quiero que haya mejores resultados, tengo que invertir un poco, y eso es una estrategia en esta gestión educativa para que más adelante con el tiempo tengamos mejores resultados, ¿sí? Entonces esa estrategia son las decisiones que generan
un grupo de acciones, estoy hablando del concepto de estrategia, o actividades secuenciadas y seleccionadas con el fin de lograr un objetivo determinado. Entonces yo tengo que ser estratégico, ¿sí? O nuestra gente tiene que ser estratégica. Y tenemos que hablar el mismo lenguaje. Entonces hay que cumplir con esos requisitos que deben, que están generando esas estrategias para poder salir adelante, ¿sí? Lógicamente, dentro de todo este proceso, pues hay una serie de fortalezas, hay una serie de debilidades, hay una serie de oportunidades, hay una serie de amenazas. Entonces, pues hay que reconocerlas, no para echarse para atrás. Me parece que siempre los procesos de aprendizaje tienen cierto tipo de obstáculos o cierto tipo de conflictos y no tenemos que generar entonces temor a la presencia de esos conflictos. En la medida que nosotros como que no tengamos claro para dónde vamos, cualquier conflicto pequeño nos va a colocar un bloqueo y lo vamos a ver inmenso, lo vamos a ver grande. Entonces realmente lo que yo tengo que generar es, bueno, las cosas que nos salieron mal, vamos a determinar por qué nos salieron mal. Vamos a hacer un análisis muy concienzudo de una autocrítica como muy funcional, no tanto reactiva, sino más bien de cambio. Entonces vamos a mirar cómo vamos a reaccionar a esos cambios críticos por acciones positivas, ¿sí? Entonces hay una atención a las exigencias externas, pero también hay una atención a nuestro funcionamiento interno, ¿sí? Entonces, los conflictos se presentan, pero no podemos quedarnos en eso, ¿sí? Tenemos que generar entonces los cambios mucho más funcionales, mucho más críticos, para verlos de una manera mucho más funcional. Entonces, allí vemos nosotros la conducta de ustedes como directivos, de la gente que trabaja con ustedes y del profesional que está a su lado. Entonces, hay un constante apoyo y nosotros estamos generando siempre, delegando funciones, responsabilidades, confiamos en nuestra gente, pero todos tenemos que apuntar siempre a ese cambio educativo, ¿sí? Que significa esa acción planificada con el fin de producir una innovación. Ustedes quieren innovar, ese es su proyecto emprendedor. Usted quiere generar una serie de mejoramiento en su institución educativa, en su unidad educativa, en donde van a apuntarle a unos objetivos y que una vez ustedes los tengan claros, van a llegar allá. Entonces, esa es la idea de producir innovación con esa acción planificada que ustedes están manejando, ¿sí? Entonces, ese diseño de nuevos mecanismos o procesos o el mejoramiento de los actuales van a apuntar a ese mejoramiento de los resultados y de los productos educativos. ¿Cuáles son esos productos educativos? La idea que ustedes tenían, la que ustedes me plantearon en su presentación, ¿sí? Ese cambio educativo es para mejorar, es para fortalecer, es para desarrollar, o es para combinar cada una de estas acciones que acabo de mencionar, mejorar, fortalecer o desarrollar, con un propósito concreto en el proceso educativo, ¿sí? Usted tiene que generar un impacto y ese impacto pues nos va a llevar a que sean reconocidos socialmente. Eso implica una organización, implica la utilización de una serie de recursos diferenciados con respecto a un recurso humano, a un recurso material, a unos recursos físicos, a unos recursos económicos, que dan como resultado un nivel de desempeño alto, porque si estamos utilizando los recursos adecuadamente, entonces ese nivel de desempeño va a ser alto y eso implica calidad, una calidad superior, una calidad que ha alcanzado y se ha relacionado pues de una manera mucho más clara con los objetivos. Entonces, hay que definir la visión de la unidad, es decir, de su idea como tal, identificar el resultado, asignar prioridades de resultados y servicios. Cuando yo hablo de asignar
prioridades, estoy refiriéndome a cómo me apoyo con las demás personas para obtener los resultados esperados. Eso es lo que es el hacer, ¿no? El implementar ese plan de trabajo, el verificar los resultados parciales y finales para generar los cambios en su debido momento. Y actuar tiene que ver con utilizar la retroalimentación, ese feedback, esa, como yo les decía ahorita, esa autocrítica constructiva, no reactiva, pues para mejorar. Y si mejoramos, seguimos en la tarea de planificar y planificamos algo nuevo y que esas decisiones sean mucho más proactivas, no reactivas, sino proactivas. Entonces, aquí vemos que la gestión, esta gestión educativa va muy de la mano del liderazgo. Y era lo que nosotros hablábamos ayer de ese perfil, de ese trabajador que necesitamos que tenga esas competencias laborales, esas competencias emanadas en el cargo, profesionales. Por eso entonces tenemos que tener como claro dónde está mi estilo de liderazgo, cómo está mi dirección o cómo yo manejo a mi equipo, ¿ven? Para coordinar los esfuerzos de cada uno de nuestros colaboradores del colegio, ¿sí? Para resolver las dificultades que se puedan presentar y apuntándole siempre al logro de los objetivos institucionales. Entonces, aquí estamos viendo de que esa gestión y liderazgo son acciones diferentes, pero complementarias. O sea, una persona que gestiona, pero que no lidera, está como cojeando. O una persona que sabe liderar, pero que no sabe gestionar, pues también llega como de una manera mucho más complicada, ¿sí? Recuerden que no todos los administradores son líderes y no todos los líderes son administradores. Debe haber un equilibrio, una equidad en ese liderazgo y en esa gestión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el director lo que hace es establecer objetivos, facilita el uso de los recursos, organiza las acciones, lo que hablábamos ayer, organiza las actividades, delega funciones, controla una gran cantidad de actividades, supervisa las acciones, las decisiones pedagógicas y resuelve y apoya. Acuérdense lo que hablábamos nosotros del estilo de liderazgo, que no sea un estilo de liderazgo autocrático o autoritario, sino que sea un estilo de liderazgo más democrático y compartido, en donde lo que yo voy a hacer es ayudar a resolver el estilo de liderazgo funcional, ayudar a resolver y apoyar la resolución de problemas o dificultades que se presenten. Entonces ahí vemos nosotros cómo esa gestión y ese liderazgo van de la mano y el director tiene que tener como ambas las dos habilidades, ¿no? Esas dos competencias de gestionar y de liderar, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que con esto pueda afrontar el cambio, para que pueda transmitir con emoción, ¿sí? Para que realmente motive a su gente, no solamente a los clientes, sino al personal que nos está colaborando, que transmite con emoción la visión que se está colocando la organización, el proyecto de emprendimiento, ¿sí? Que tienen una visión de futuro, que crea este estilo de liderazgo del director, que crea estrategias, que fomenta el compromiso, que estimula a la gente que trabaja con él, que van de la mano con él. Entonces, pues en la medida que se genere ese compromiso y se estimule frente a las dificultades que se presenten en el proyecto, pues va a salir adelante pues toda esa conducta del líder, ¿no? Que sea participativo, no que sea únicamente como autoritario, sino que realmente sea capaz para hacer algo mucho más dirigido a la comunicación, que realmente tenga esa alta tarea de la dirección, ¿sí? Pero que también no deje de lado la relación con las otras personas, ¿sí? Entonces, esta gestión educativa tiene su focus
de liderazgo y de la gestión en los alumnos, en los padres, en los apoderados, en el desarrollo profesional de los docentes, porque acuérdense que tienen que estarse siempre capacitando, actualizando, para que puedan afrontar las dificultades que se presenten en el futuro, que reconozcamos que de pronto pueden existir problemas institucionales, que hayan relaciones institucionales que a veces generan conflicto, pero que todo está de la mano de esa gestión educativa. ¿Para qué? Pues para que podamos entonces decir, bueno, hay dificultades, hay unas falencias en las relaciones institucionales, entonces tenemos que generar un cambio, ¿sí? Desde la dirección, con los padres de familia, en el aula, con los estudiantes, con los docentes. Entonces, que haya esa relación con ese entorno de la comunidad educativa, ¿sí? Entonces, ese proceso de intercambio es muy importante porque genera información y transmite significado. Entonces, es importante definir los canales de información en la gestión educativa, en el acto comunitario. Entonces, aquí vemos cómo esa gestión debe preocuparse de los problemas de comunicación, por ejemplo, entre las personas, entre las estructuras organizacionales. Si nosotros no manejamos ese tipo de problema, que puede ser sencillo, pero que se puede convertir en un monstruo, pues entonces simplemente lo que hacemos nosotros es como generar una ruptura en esa comunicación. Y no, eso no se tiene que permitir. Tenemos que preocuparnos, pues lógicamente, la existencia de esos problemas de comunicación entre las personas que lideran y los que siguen ese liderazgo dentro de esa estructura organizacional, ¿sí? Entonces la idea es que podamos ser parte de la solución y no ser parte del problema. Entonces, se puede presentar, por ejemplo, un problema de sobrecarga en la información, o la información es totalmente errónea, la información es totalmente falsa, o es una información a medias. Entonces, ese canal de comunicación, ese problema de comunicación, pues va a limitar nuestro avance en nuestro proyecto. Entonces, todo tiene que estar muy ligado al acto de la recepción, a la valoración, a la transformación de la información, que esté ligado directamente a la gestión educativa. Si queremos alcanzar un objetivo, si queremos alcanzar un proyecto, pues entonces hay que hablarlo claramente, y eso depende muchísimo de la gestión educativa. Y eso tiene que ver con la gestión directiva, que en últimas se tiene que manejar. Entonces, no hay que omitir cuando no se procesa parte de la información, es decir, no dejar todo así como a oscuras, ¿cierto? Porque estamos omitiendo cosas importantes por mencionar, ¿sí? Cuando cometemos ese tipo de error, cuando se procesa información de una manera incorrecta, ¿sí? O cuando con nuestra actitud negativa estamos colocando en plan tortuga, cuando las cosas se hacen de la peor manera, porque realmente no queremos avanzar. Entonces nos da mucho miedo, o no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, y la mejor salida es entonces colocar ese plan tortuga, hacer las cosas de una manera inadecuada. Entonces eso nos lleva a nosotros a evitar la tarea, nos lleva a nosotros a tener una comunicación totalmente torcida, una comunicación totalmente distorsionada, ¿sí? Y en vez de solucionar el problema, lo que estamos haciendo es incrementar las dificultades. Entonces, coloco ese ejemplo porque pues en todo proyecto, en todo emprendimiento se pueden presentar dificultades, bloqueos, frustraciones, y una de ellos es tener una comunicación, que es algo que podría ser sencillo de manejar, se nos convierte, como les decía ahorita, en un monstruo, porque precisamente no sabemos transmitir la información, no sabemos comunicarla. Entonces, esa red de comunicación en la organización tiene que ser totalmente funcional, tiene que ser totalmente adecuada, para que de pronto no haya malas interpretaciones. Entonces,
hay que tener en cuenta pues el liderazgo, hay que tener en cuenta las estrategias y las políticas organizacionales, hay que tener en cuenta el recurso humano, hay que tener en cuenta los otros tipos de recursos como los materiales, los tecnológicos, los financieros. Entonces, todo eso hace parte de todo este proceso de la gestión educativa, ¿sí? Entonces, seguramente ustedes van a fomentar una serie de ideas mucho más complejas, mucho más claras, cuando ustedes ya tengan claro, pues, como ese proyecto de emprendimiento y lo van a poner a funcionar. ¿Que van a tener dificultades? Sí. ¿Que van a tener bloqueos? Sí. Pero en la medida que ustedes tengan, como si se me presentó esta dificultad, yo tengo la estrategia para solucionarlo. El plan A, el plan B, el plan C, el plan D, pero porque voy más adelante que los conflictos. No me dejo impactar, ¿sí? Entonces realmente no me dejo impactar negativamente. Tengo la eficiencia, tengo la eficacia, tengo el compromiso, tengo la competencia, ¿cierto? Entonces yo estoy mirando a ver cómo es que se está presentando el problema, por qué se está presentando y cómo lo debemos de corregir. Entonces realmente eso es lo que nos plantea un poco este impacto de esta gestión educativa, que debe impactar en la sociedad, que debe generar cambio en la sociedad, ¿sí? Entonces, esos resultados nos los van a mostrar cómo la gente se siente identificada con nuestra institución, cómo se sienten de contentas, cómo nos identifican como realmente generadores de alternativas de solución en un mundo tan caótico que a veces se puede presentar. Bueno, eso sería. No sé si tengan alguna inquietud, alguna duda con respecto a esta gestión educativa, que fue muy completa lo que nos mostraron ellas, así de cómo es el paso a seguir en esa gestión educativa. Ese material lo pueden tener ustedes, lógicamente, para que lo sigan y lo tengan en cuenta para su proyecto, para su gestión, ya aterrizado en una vida real. Digamos que este es un previo, este es un plan piloto a nivel educativo, pero de aquí pueden salir unas ideas supremamente poderosas, supremamente inteligentes, y en la medida que lo tengan en cuenta, pues va a ser mucho más adecuado. Bueno, no sé si haya preguntas, inquietudes. ¿No? Bien, entonces les recuerdo para mañana, les recuerdo a Daniela y a Juliana, pues que manejen muy bien el tema de lo que tiene que ver con la gestión de recursos. Ahí está el artículo, ahí está ese material para que ustedes lo tengan en cuenta y lo puedan desarrollar en clase. Dice que tiene que ver gestión de recursos para favorecer los aprendizajes, tiene que ver con la calidad en la educación. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Mañana nos veremos. Chao, niña de Daniela. Hija de Daniela. Bueno, Chao, señor profe. chao, que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos mañana. Que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, señorita. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Juiciosa, chao.